favor, completo. Mi nombre es Lisette Argüello Rocha y soy la coordinadora del colectivo contra el abuso sexual infantil. Ok, preguntarle acerca del motivo de la conferencia de prensa. Ayer citaron, digamos que con mucha, pues bueno, muy motivados. ¿Cuáles son las cifras que hay con respecto al abuso infantil en México o sobre todo en el estado de Veracruz? Mira, sabemos las cifras que hay en México porque son denunciadas por un organismo internacional que en su caso es la OCDE. Estamos hablando de 4,5 millones de niños que están siendo abusados sexualmente. Estamos hablando de que 1 sobre cada 3 niños tiene riesgo de ser abusado y de que 1 sobre 10 casos solamente son denunciados. Las cifras en Veracruz, justamente para eso venimos, para preguntar a las autoridades estatales cuáles son las cifras de abuso sexual infantil que se están llevando en el estado de Veracruz. Porque el caso que nosotros tenemos en conocimiento es el que estamos llevando y los casos que estamos acompañando. Muchas personas no quieren hacer denuncias públicas. ¿Por qué? Porque hay muchos estigmas sociales, porque hay miedo, porque los abusadores sexuales están en nuestras familias. Entonces, uno se enfrenta ante los estigmas sociales de estos abusos y entonces también hay procesos de revictimización hacia nosotros por haber denunciado públicamente. Entonces, cifras en el estado de Veracruz, estamos exigiéndoles a las autoridades que nos den cuántas cifras son, porque si yo te digo una cifra ahorita, yo estoy minimizando el tema. Y eso es lo importante, que se sensibilice a los jueces, que se sensibilice a los fiscales sobre el tema de abuso sexual infantil. Hay una dejadez por parte de la Fiscalía General del Estado, por lo menos, acerca del trabajo sobre abuso infantil. Pues digamos que durante 8 meses no tuvimos un fiscal coordinador. Ahora tenemos una fiscal coordinadora que está dando seguimiento al tema, pero durante 8 meses no hubo. Fueron cesadas 20 fiscales especializadas bajo el argumento de que no tenían suficientes casos o rapidez, agilidad a sus casos, pero al final eso nos afecta como víctimas directamente porque llevamos, en mi caso, 3 fiscales de cambio en turno que se han dado desde el inicio del proceso hasta ahora. Ha sido una omisión entonces por parte de la fiscal, pero también de otros entes gubernamentales, ¿no? Hay la Procuraduría de la Defensa del Menor, quien también debería de estar efectuando algunas acciones, ¿no? Lo que estamos exigiendo es que haya coordinación interinstitucional para que atiendan todos estos casos de forma rápida, sensible y eficaz. Porque la situación es que la Suprema Corte de Justicia tiene los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, y cuando no son seguidos o ejercidos los protocolos de actuación, entonces sirven como herramienta para los abusadores sexuales para defenderse en los casos de procesos civiles y procesos penales y evadirse de la justicia, porque no fueron seguidos los protocolos de actuación desde un inicio. Entonces, al final del día, no tenemos toda la sistematización de los casos como se debe de realizar y esto sirve como argumento jurídico para desvincularse de los casos. ¿Hay un alto índice de impunidad en el abuso sexual infantil? Pues al menos en nuestro caso, la doctora Ijali Patricia Armas Márquez anuló de forma arbitraria nuestras pruebas periciales y las declaraciones de mi hija, declarando que se obtuvieron de forma ilícita porque se violaron sus derechos humanos al no seguirse los protocolos de actuación. Si nos puede platicar, perdón, un poco más acerca del caso, de su caso, que es reiteradamente mencionado, por favor. Claro, el 19 de diciembre la juez anula nuestras pruebas, las declara obtenidas de forma ilícita y posteriormente no se vincula a proceso al imputado, el padre de mi hija, por no haber llevado las pruebas de esta forma para ella, lo cual los protocolos de actuación no son vinculantes legalmente, son herramientas para llevar las entrevistas, pero no son vinculantes. Ok, ¿este caso desde cuándo está llevando? Nosotros llevamos este caso desde noviembre del 2017. Mi hija tenía 3 años y 10 meses y a la fecha tiene 5 años. Pero hay casos que se están llevando desde que tienen 11 años y ahorita tienen 15 años. Y usted es parte de este colectivo, ¿no? ¿Cuántos casos, digamos, tiene que lleva o que conoce este colectivo como tal? Tenemos varios casos. Ahorita por el momento te repito que no queremos dar una cifra
¿Por qué? Porque entonces estaríamos minimizando lo que está sucediendo a nivel estatal. Ok, en ese sentido hay, digamos, ciertos estigmas con respecto al abuso sexual infantil. Entre ellos es que se da en estratos sociales bajos. ¿Qué cifras hay al respecto, si las conoce o sobre todo bajo su experiencia nada más, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Te parece que yo soy de un estrato social bajo? ¿O que no soy una persona que ha tenido acceso a la educación y a la justicia? Hay muchísimos estigmas en relación a los abusos sexuales. Primero que son personas que eran en la iglesia. Después que son en el sistema educativo. La realidad es que la mayor parte de los abusos sexuales están siendo perpetrados por padres, abuelos, tíos y familiares. Y la mayor parte son a niñas y adolescentes. Somos el primer país con embarazo infantil. Muchos de los casos de embarazo infantil también están relacionados a la cuestión de abusos sexuales por parte de los familiares. Entonces, verdaderamente no existen diagnósticos. Si yo te hablo de alguna cuestión ahorita, te estaría diciendo una mentira. Lo que estamos exigiendo es justamente que trabajen interinstitucionalmente para que haya diagnósticos y se pueda resolver el tema, porque no hay diagnósticos para poder tener cifras estadísticas. Hay muchos tabús sexuales sobre en dónde se están realizando los abusos. Mi caso no es un caso, digamos, todavía tenemos más estigmas sociales por, si quieres, la condición socioeconómica que tenemos, porque a quien se le acusa es a las madres. Si nosotros realizamos una denuncia pública, entonces la madre está mintiendo, o la madre está aleccionando a los hijos, lo cual es totalmente falso. A los niños no se les está creyendo. Un niño no puede inventarse un abuso sexual. ¿Cómo, a pesar de no tener el diagnóstico, bueno, cómo evitar y cómo prevenir este tipo de hechos que al final de cuentas, bueno, pues es lamentable a todas luces, ¿no? Que si hay algo que se puede hacer desde casa también, se pregunta. Yo creo que desde casa tenemos que ser muy sensibles a los patrones de conducta de nuestros hijos, a ver el tipo de relación que están estableciendo con las personas que tienen a su alrededor. Si el niño no quiere acercarse hacia cierta persona, pues sus razones empiezan a tener, y sobre todo observar los patrones de comportamiento. Hay ciertos tipos de patrones de comportamiento que uno puede empezar a observar en los niños que son abusados sexualmente. Aquí tenemos una psicóloga que es especialista en el tema y que ya nos podría hablar más a detalle, pero la detección de los casos de abuso sexual comienza también por la claridad y la educación sexual que estamos dando a nuestros hijos en nuestra casa. Cómo les estamos hablando que se llaman sus miembros, cómo les hablamos de las caricias que son permitidas y las cuales no son permitidas, cómo podemos también hacer relación a las partes de su cuerpo y a sus genitales por su nombre, para que en el momento de que sí hubo un abuso sexual ellos lo puedan referir claramente. Pero sobre todo yo creo que ser sensibles ante los casos de otras personas, porque cuando no somos sensibles terminamos siendo cifras. Yo no soy una cifra, mi hija no es una cifra. Okay. Exige justicia también. Somos personas que estamos exigiendo justicia. Eso es lo que estamos exigiendo.